Ambientado en el año 2183, tenemos a una celebridad virtual. Liara Tizzoni es uno de los personajes principales de Mass Effect. Este es un videojuego de rol de acción y disparos en tercera persona de ciencia ficción para Xbox 360, Microsoft Windows y posteriormente PlayStation 3, desarrollado por BioWare. Liara Tizzoni es una investigadora azari que se ha pasado los últimos 50 años de su vida dedicándose a estudiar tecnología y cultura proteana, especializándose en la extinción de los proteanos. Nació en Tesia en 2077, con lo que tiene solo 106 años, pocos más que una niña en términos azari. Además de su amplio conocimiento de los proteanos, tiene entrenamiento experto en biótica. Es uno de los posibles romances tanto para Shepard masculino como femenino. I do. Hallelujah. Some answers, finally. Maybe. I've discovered plans for a Prothean device. One that could wipe out the Reapers. Después de saber que Liara es la hija de la matriarca Venecia, el comandante Shepard buscará a Liara para descubrir si sabe algo. Buscando en el cúmulo Artemis Tau, Shepard finalmente la descubre metida en un campo de energía de una excavación en Terum, que es un planeta minero del sistema de Knossos. Can you hear me out there? I'm trapped. I need help. Are you real? Oh no, don't be stupid, Liara. Humans do not come here. You're hallucinating. Los Geth la habían perseguido, en un intento de matarla o forzarla a ayudar a Saren Arterius a encontrar el conducto. Después de ser rescatada de las ruinas, Liara se une a la nave Normandía y posteriormente estará disponible como miembro del pelotón. Ella utiliza sus habilidades telepáticas para ayudar en la interpretación de las visiones que Shepard obtuvo de las balizas proteanas, con el fin de descubrir y frustrar el plan de Saren a tiempo. Process of elimination, mixed with a little desperation. When you destroyed the Alpha Relay, you bought us some time, but then you were under investigation. I knew I had to do something. Se sorprende por la revelación de que la extinción de los proteanos fuera causada por los segadores, pero cree que es verdad, ya que había muy pocas pruebas de la existencia de los proteanos, como si algo o alguien no quisiera que el misterio de su extinción fuese resuelto. Liara no le gusta su papel como la hija de Venecia y ha renunciado a la vida de su madre como una figura importante en los asuntos galácticos. La posición de Venecia hacía que Liara se enfrentase a las altas expectativas de todos, y optó por una carrera en la arqueología para escapar de la presión de ser la hija de una figura tan prominente. Debido a su trabajo, Liara pasa la mayor parte de su tiempo a solas. Es tímida y no está acostumbrada a mentir, un rasgo que Ashley Williams tiene la tentación de aprovechar. ¿Quieres que le pregunte sobre su vida sexual? Podría ser esclarecedora. Liara es vista con recelo por el resto de la tripulación de la Normandía, a causa de su conexión con Venecia, aunque ella no ha hablado con la matriarca en muchos años. Sin embargo, conocía a su madre lo suficientemente bien como para sorprenderse al descubrir que está trabajando con Saren, ya que no cree que lo esté ayudando por voluntad propia. Shepard puede hablar con Liara sobre su madre y discutir las razones que Venecia puede tener para ayudar a Saren, así como de la cultura azari en general y los conceptos erróneos que rodean la especie de Liara. Liara más tarde explica que ella no es consciente de cómo Venecia eligió su pareja, solo sabe que su segundo padre fue otra azari. La reproducción entre dos azari es un tabú en la cultura azari, y pueden ver a Liara como un paria de la sociedad. Se especula que su padre no quería ser identificado debido al estigma social que rodea a los que tienen descendencia sangre pura. Por alguna razón, Venecia nunca revela la identidad de su pareja a Liara. Si esto es suficientemente importante como para ser investigado, en el futuro no está claro. Como resultado, Venecia crió a Liara sola, aunque esto no es inusual entre las azari, debido a su larga esperanza de vida de 1000 años. Desde temprana edad Liara se sintió fascinada por los proteanos, y los ve como figuras maravillosas, misteriosas. Liara se une a la misión principalmente por el comandante Shepard, ya que este fue tocado por la tecnología proteana en Eden Prime.
Por desgracia, Liara suele pasar mucho tiempo a solas, y confiesa que siempre se siente algo avergonzada con otras personas. Only that it was somehow connected to the Prothean extinction. That is my real area of expertise. I have spent the past 50 years trying to figure out what happened to them. Cuando Shepard bromea con Liara diciéndole que parece que quiere analizarle en el laboratorio, Liara se pone nerviosa y dice que ella solo quería decir que Shepard sería un modelo interesante para un estudio en profundidad, lo que hace que se avergüence aún más de sí misma. Liara mira discretamente el historial de Shepard para obtener más información, puesto que le preocupa hacer el ridículo cuando habla con el comandante. Su interés científico se convierte gradualmente en una atracción romántica que Shepard puede optar por seguir, ya sea hombre o mujer. Incluso si Shepard tiene otros intereses románticos, Liara aún se preocupa por el comandante y le ayuda con las pesadillas que sufre a causa de las visiones de la baliza. Shepard puede comenzar una relación con Liara como hombre o mujer, durante la cual Liara le revela que nunca se ha fusionado con nadie antes y que encuentra la idea un poco intimidante, pero poco a poco llega a confiar en el comandante y tiene la sensación de que comparten una conexión especial. Durante el bloqueo de Normandía, va a hablar con Shepard para tranquilizarle, y casi comparten un beso antes de ser interrumpidos por Joker. Cuando se escapa con la Normandía camino a Hilos, Liara viene a ver a Shepard, diciendo que quiere pasar la noche con él o con ella por miedo a que nunca vuelvan de la misión. 2 años después de los acontecimientos de Mass Effect, Shepard se reúne con Liara al llegar a Ilium, y descubre que se ha convertido en un agente de información. Ella es incapaz de hablar con el comandante con libertad, ya que probablemente todas sus conversaciones son grabadas en Ilium. Liara se ha convertido en una persona mucho más oscura y cruel, que muestra voluntad de romper la ley y amenaza a las personas con el fin de lograr el éxito en el negocio de la información. Cita una frase de su madre, la matriarca Venecia, al amenazar a un contacto. Más tarde se reveló que su cambio de personalidad se atribuye a su odio hacia el corredor de Sombrío, y su determinación de acabar con él se hace patente en el duelo final que se desarrolla en la base principal. Después de ciertas opciones de diálogo, es posible romper su caparazón y ver a la verdadera Liara, pero solo por un momento. Cuando se le preguntó acerca de sus objetivos, Shepard se ofrece para localizar el agente sombra del corredor conocido como el Observador. Ella también está dispuesta a proporcionarle información sobre la ubicación de algunos de los reclutas en potencia para la misión. Si ella era pareja sentimental de Shepard en Mass Effect, la vemos al comienzo de Mass Effect 2, en el momento en que la SSB Normandía es atacada por un desconocido. This is exactly what I was trying to avoid. I never should have told you of my feelings, Shepard. I have put you in a terrible position. I am sorry. I never meant for you to get hurt, but Ash is the one I really care about. Por orden de Shepard, se sube a una cápsula de escape antes de la Normandía estalle. Después de resucitar al comandante Shepard a través del proyecto Lázaro, el hombre ilusorio le dice al comandante que Liara probablemente esté trabajando para el corredor de Sombrío y, de ser así, no es de fiar. Durante su primera reunión, el Ilium saluda a Shepard con un beso. Después de eso, Liara confiesa que se siente culpable, entendía que Cerberus usaría a Shepard para su propio negocio. Sin embargo, dio el cuerpo del comandante al hombre ilusorio, porque ella no podía dejar que Shepard muriese. Temía que Shepard fuera a odiarla por esto y se disculpa. Shepard puede optar por calmarla asegurando que ella hizo lo correcto y que la misión actual es extremadamente importante. Por otra parte, Shepard puede acusarla de traición egoísta. Liara rechaza esto diciendo que no tenía más remedio que hacerlo y que si no lo hubiera hecho entonces el comandante habría muerto y que era Cerberus o los recolectores. Ella dice que Cerberus era la mejor opción y se disculpa de nuevo. Después de la entrega del cuerpo de Shepard, Liara se mantuvo en Ilium, dedicada a la casa del corredor sombrío, aunque lamenta no poder acompañar a Shepard. Cuando finalmente llegan a la oficina del corredor sombrío, descubren que el corredor es en realidad un Yag, una especie muy eficaz, pero marginada en la galaxia.
El corredor muestra su conocimiento de la situación y le dice a Liara que solo sabe ir a tientas en la oscuridad. Sin embargo, Liara demuestra que ella sabe más de lo que el corredor sombrío pensaba. En un ataque de rabia, el corredor lanza su escritorio y combate contra Shepard y Liara. Después de una lucha prolongada, en un esfuerzo coordinado, Shepard distrae al corredor, mientras que Liara hace bajar el líquido que contiene el techo del despacho del corredor sombrío. El líquido hace que la barrera del corredor se estropee, y finalmente, este muere en la explosión. A medida que el equipo se levanta, se va la luz brevemente, lo que le permite a Feron liberarse. En la oficina del corredor, los guardias empiezan a preguntar acerca de la interrupción en la señal. Liara se acerca a la mesa de controles, y después de unos segundos, contacta con los agentes con la voz del corredor sombrío, explicando que se fue la luz temporalmente cuando se actualiza el hardware. Mientras esto ocurre, Feron irrumpe en la oficina, blandiendo su arma, pero se calma cuando se ve lo que está pasando. Feron y Shepard le preguntan a Liara si esto es lo que quiere, y ella les responde que sí. Feron comienza a verificar los sistemas para que Shepard y Liara puedan estar solos. Liara reemplaza al corredor sombrío, dirigiendo a sus antiguos secuaces, y le promete a Shepard que podrá volver a organizarlo todo. También menciona que ella será capaz de proporcionarle más información a Shepard ahora gracias a la extensa red del corredor y se compromete a utilizar los recursos del corredor para hacer el bien y ayudar a combatir a los segadores. Ella y Feron permanecen a bordo de la nave del corredor sombrío. Shepard le promete a Liara que regresará en cualquier momento. Shepard también puede invitar a Liara a bordo de la Normandía para enseñarle la nave y ponerla al día. Durante la misión, el jugador tiene la oportunidad de hablar con Liara acerca de su relación antes de embarcar hacia la nave del corredor sombrío, diciéndole a Liara que se siente mal por cómo lo pasó por culpa del corredor sombrío para encontrar su cuerpo. Liara responde que ella no puede deshacer de 2 años de luto. Después de que Shepard haya derrotado a Liag y Liara se haya convertido en el nuevo corredor sombrío, Shepard pregunta si esto es lo que quiere. Liara comienza a enumerar las formas en que su nueva posición puede beneficiar a Shepard, pero luego empieza a llorar, incrédula de que su venganza haya terminado tras 2 años de búsqueda. Si el jugador decide consolarla, Shepard le asegurará de que está bien. Ella va a decir que se han convertido en 2 personas diferentes. Si opta por volver a consolarla, Shepard le dará a Liara un largo beso y le asegurará que todo está bien entre ellos dos. I love you, Shepard. I love you too, Liara. Más tarde, Shepard puede preguntarle a Liara si ha desarrollado una relación romántica con Feron, pero Liara le asegura que ella y Feron son solo amigos y que Liara le ha dejado claro a Feron que ella está, como dicen los humanos, segura de lo que quiere y de lo que no quiere. Luego Liara le dice a Shepard que le echa de menos, pero no quiere presionar al comandante. El jugador puede quedarse solo como amigo o volver a intentarlo de nuevo. Independientemente de su respuesta, se puede invitar a Liara a tomar algo en la Normandía, pero si se ha optado por continuar con el romance, la conversación en la escena posterior se centra en Liara y Shepard hablando su futuro. Si el jugador elige la opción felices para siempre, entonces Shepard bromea sobre establecerse, casarse y tener un montón de niños azules. Liara dice que no puede soportar la idea de perder a Shepard otra vez, y le pide que le prometa que siempre volverá. Shepard se burla de que está pidiendo una gran promesa, y le dice que necesita algo especial para volver con ella y que debe hacerle una oferta. Liara responde que está abierta a sugerencias. A continuación, jadea cuando Shepard la abraza. Sus ojos se vuelven negros, y la escena termina. Después de eso, cada vez que Shepard vaya a la nave del corredor sombrío, Liara le mostrará su gratitud. The commander was also a powerful biotic, nearly unstoppable when he charged into a fight. He was a soldier and a leader, one who made peace where he could.
Algunas de las curiosidades de Liara en Mass Effect son: no es difícil de conseguir el logro de compañero de Liara en el primer Mass Effect, pero se debe evitar completar las tareas en la ciudadela antes de encontrarla y elegirla siempre para el equipo. Si se deja el rescate de Liara como penúltima misión antes de Hilos, su diálogo en Terum cambia. Cuando encuentra a Shepard, Liara protagoniza una escena un tanto cómica ya que piensa que Shepard y el equipo son alucinaciones. Cuando Shepard se encuentra con Liara por primera vez en Mass Effect 2, ella está hablando con un cliente y le dice: ¿te has enfrentado alguna vez a una unidad de comandos Asari? Pocos humanos lo han hecho. En Mass Effect, la matriarca Venecia, que es la madre de Liara, pronuncia exactamente la misma frase cuando se encuentran en Noveria. BioWare puso de manifiesto en la GDC 2009 que originalmente Liara T'Soni iba a ser descubierta en el planeta Caleston, que además de tener varias misiones secundarias, era una sección del juego comparable al tamaño de Feros. Debido a la programación y codificación de las cuestiones, Caleston tuvo severos recortes de contenido durante el desarrollo de Mass Effect, antes de ser finalmente cambiado por Terum. Originalmente, existía una estación minera de humanos que servía como centro. Gran parte de la arquitectura de esta estación fue reutilizada más tarde como la ubicación de la lucha final en el DLC El cielo se está cayendo. Al igual que todos los miembros del equipo, Liara tiene un diálogo único que se puede escuchar en varios lugares, durante las misiones o tareas, o si un miembro específico del equipo es seleccionado. En una de las conversaciones en su salón de la Normandía, discutiendo con Jeff sobre su cabeza, si te pones del lado del Joker, ella responde: son crestas cabelludas cartilaginosas que van creciendo y tomando forma. Y no rebotan. Finalmente, la modelo humana para diseñar el cuerpo del personaje Liara T'Soni es Gillian Murray. Muchas gracias. Estás invitado a suscribirte a este canal, compartir y darle like.